Buenas a todos. Os dejo este vídeo, ¿vale? Por si acaso no entendéis algo de los apuntes, yo creo que va a quedar bastante claro. ¿Qué es lo que tengo aquí? El ciclo celular, la mitosis, que la mitosis realmente es una parte del ciclo celular, y aquí tengo explicado cómo es la estructura de un cromosoma, ¿vale? Lo primero de todo, ¿qué es un cromosoma? Cuando vimos la célula procariota, decíamos que tenía un cromosoma circular, que también se llama cromosoma bacteriano, y que las células eucariotas realmente su ADN, esa maraña que vemos ahí en el núcleo de la célula, en realidad son muchos trozos de ADN muy largos, muy largos, muy largos y lineales. Vale, cuando nos referimos a cromosomas en sí, nos referimos al ADN ordenado, digamos, ¿vale? Se ordena. ¿Qué es un cromosoma? El ADN, como hemos visto en clase, tiene una doble cadena, ¿vale? No, señor, Benjate, tengo un problemilla. Tengo un cromosoma, vale, el ADN es una doble cadena donde están las bases nitrogenadas. Según las bases que haya, ahí habrá un mensaje u otro, ¿no? Vale. ¿Qué es un gen? Un gen es un fragmento de ADN, esto puede ser un gen, ¿vale? Es un fragmento de ADN que codifica, es decir, que lleva el mensaje para un carácter o para una proteína. Un gen es un fragmento de ADN que codifica para una proteína o un carácter. Esa es la definición de gen. Copiadlo. Vale. ¿Dónde se encuentran los genes? Pues los genes están por aquí, por el ADN, trocitos de ADN, cada trocito codifica para una cosa. Esto dice ojos marrones, esto otro dice piel morena, esto otro dice pues que no tienes albinismo, ¿vale? Vale, estamos hechos de miles de genes. Los genes los puedo encontrar en el ADN, como acabo de decir, ahí en la cromatina, que es el ADN este difuso, o los puedo encontrar en el cromosoma. ¿Qué son los cromosomas? Los cromosomas es cuando la célula se va a dividir, tiene que organizar su ADN, ¿vale? Aquí la célula está en división y tiene el ADN organizado en cromosomas, ¿sí? Vale, ¿para qué? Para poder separarlo hacia un lado y hacia otro y que no se vaya todo para un lado, todo para el otro. Entonces, el ADN, cuando la célula se va a dividir, lo que hace el ADN es superenrollarse. Se dice que se superenrolla. Empieza a enrollarse sobre sí mismo, ¿vale? Y forma esta estructura. Esto es una cromátida de un cromosoma. Aquí yo voy a encontrar los genes, porque siguen siendo fragmentos de ADN. De aquí a aquí habrá un gen, de aquí a aquí habrá otro gen, ¿sí? Ahí también están, ahí encuentro los genes. Los genes se pueden encontrar en la cromatina, es decir, el ADN difuso, o en los cromosomas, el ADN condensado. A esto me diréis, ¿le falta una pata? Claro, pero es que para que este cromosoma tenga, esta cromátida, tenga su cromátida hermana, antes tiene que duplicarse el ADN. Cuando el ADN se duplique, antes de la división celular, ¿vale? Ya tendremos el cromosoma completo, con sus dos cromátidas hermanas. Esta cromátida es la copia de esta, es exactamente igual, llevan el mismo mensaje genético, ¿sí? Son lo mismo, ¿vale? Ahora, entendido lo que es un cromosoma, vamos a ver cómo ocurre la división celular. En el ciclo celular tenemos la fase G1, S, G2 y la mitosis. La mitosis es la división. Entonces, cuando hay una división, aparecen de una célula, surgen dos nuevas. Estas dos nuevas células son más chiquititas, son baby células, ¿no? Entonces, en la fase G1 no hay que pensar mucho qué es lo que hace una baby célula, come y crece. Es decir, fase G1 hay un crecimiento celular y se duplican los orgánulos, ¿sí? Los orgánulos, ojo, no el ADN. Vale. Cuando esta célula llega a una etapa adulta, ¿vale? Se prepara para dividirse. Entonces, para una célula poder dividirse, ¿qué tiene que hacer? Esta es la fase S. Tiene que duplicar su ADN. Es aquí, fijaros, aquí yo dibujé 1, 2, 3 y 4 trozos de ADN, ¿vale? En diferentes colores, y aquí ya estoy dibujando 2 de cada color. Ha duplicado su ADN la célula. Vale. Una vez ha duplicado su ADN, ya está preparada para dividirse.
pero antes de dividirse pasa por la fase G2. ¿Qué es la fase G2? Revisión de errores. Se revisa que todo lo que ha ocurrido durante la fase S y que toda la replicación del ADN está bien hecha. Si está mal, se repara. Y si no puede repararse, pues hay que coger a la célula y apoptosis o muerte celular, ¿vale? Lo normal es que esté bien, se revisa, está bien, y la célula entra en la división, que en este caso se llama mitosis. Más adelante veremos otro tipo de división celular, que es para formar las células sexuales, los gametos, óvulos y espermatozoides, pero eso lo veremos más adelante porque es distinta. En este caso vamos a ver la mitosis, cómo se dividen las células. La mitosis es la división en la cual las células de mi piel, las células de mi cuerpo, ¿vale? Para yo crecer tienen que dividirse y crecer ellas. O cuando ha habido un daño en un tejido, pues las células tienen que dividirse para crear nuevas células y reparar ese tejido. Cuando nos hacemos una herida, las células se sale una costra y debajo están células en división para crear nueva piel, ¿vale? Eso es la mitosis, ¿vale? La mitosis tiene 1, 2, 3, 4 y 5 fases, ¿vale? Profase, ¿qué es pro? Antes. Procariota y eucariota. Procariota es la que es antes de tener un núcleo. Pues profase, antes de todo, ¿vale? Metafase, estas son técnicas, mnemotécnicas que os doy para que os acordáis. Metafase, meta es en la mitad. Meta de mitad. Anafase, significa crear, ¿vale? Cuando veamos el metabolismo puede ser anabolismo, creas moléculas grandes, o catabolismo, rompes moléculas grandes. Por ejemplo, y esto me interesa que os quedéis con ello ya. Cuando hemos visto que hacíamos la digestión, yo como, por ejemplo, carbohidratos complejos y en la digestión se rompen en carbohidratos simples, ¿no? Se digieren en carbohidratos simples. Eso es catabolismo. Cata es romper, ¿sí? Después esos carbohidratos simples, esa glucosa, irá a mis células y mis células la pueden almacenar en forma de glucógeno. Acortaos, porque va a entrar en el examen. Y lo que hacen es juntar glucosas para formar un glucógeno que es muy grande. Pues eso de crear una molécula más grande es anabolismo. Ana es crear. Por eso, anafase es la fase en la que ya se crea, es la fase en la que ya se crea la división en sí. Y luego está la telofase y la citocinesis. Cinesis no suena a cinética, cinemática, que se mueve, ¿no? Pues es cuando ya la célula se separa en dos. Vale, en la profase, ¿qué es lo que ocurre en la profase? Teníamos una célula que ha pasado por la fase S, ¿vale? Ha duplicado su ADN y en la profase lo que hace es se disuelve la membrana del núcleo, ¿vale? La membrana nuclear se diluye y se hacen visibles los cromosomas. Es decir, el ADN se organiza en cromosomas. Como se había duplicado, cada cromosoma tendrá 2 cromátidas hermanas. Como el ADN se había duplicado en la fase S, importante, fase S se duplica, profase, cuando aparecen los cromosomas condensados, cuando el ADN se condensa, los cromosomas tendrán 2 cromátidas hermanas. Vale, profase. ¿Con qué nos quedamos? Con que en la profase los cromosomas se hacen visibles y la membrana nuclear desaparece. Metafase. ¿Qué es lo que ocurre en la metafase? Que los cromosomas se ponen en la mitad. Es decir, en el ecuador de la célula, ¿vale? Porque mitad está mal dicho. Esto realmente es un ecuador. Los cromosomas se sitúan en el ecuador de la célula gracias a los filamentos. Estos filamentos se llaman el huso mitótico porque tiene forma de huso. Un huso es donde se enrolla la lana. Un huso es con lo que se pinchó la Bella Durmiente, ¿vale? Tiene forma de huso, el huso mitótico. Esto lo hacen los centriolos, ¿vale? Los centriolos crean unos filamentos de citoesqueleto que crean el huso mitótico y colocan a los cromosomas en el ecuador. Metafase. Y ahora me voy a la anafase. ¿Qué es lo que ocurre en la anafase? Que ya empiezan a separarse las cromátidas. Es decir, los filamentos del huso mitótico, que están hechos de citoesqueleto, dirigidos por los centriolos, tiran de cada cromátida y las separan. Las cromátidas hermanas. Separan a las cromátidas hermanas. ¿Sí? Y en la telofase, las cromátidas hermanas habrán emigrado cada una a un polo de la célula,
¿vale? Un polo de la célula y vuelve a aparecer la membrana nuclear. Y en la citocinesis es cuando ya esto se estrangula, el citoesqueleto estrangula a la célula y se forman dos células hijas. Y aquí ya los cromosomas ya no son visibles, ya está otra vez el ADN hecho una maraña. Es decir, está ahí el ADN, ¿vale? Pero en vez de estar súper enrollado, está en forma de cromatina. Apuntad todas las palabritas mágicas que yo digo y raras, porque luego no sabemos expresarnos. Y resulta que es que digo en la mitad, no, en el ecuador. Cada una pa' un lado, no, en los polos de la célula, ¿sí? Y nada, esto sería todo referente al ciclo celular, cómo son los cromosomas y cómo es la división celular. Me falta una cosa que reseñaros. Esto ocurre en las células animales. El citoesqueleto estrangula la célula. En las células vegetales, os recuerdo que la célula vegetal es una cosita así, pero fuera tiene una pared celular rígida. Y esa pared celular es gruesa y rígida y no se puede estrangular. ¿Qué es lo que hacen las células vegetales? Cuando aparecen aquí los dos núcleos, ¿vale? En la citocinesis o en la telofase, aquí no se estrangula. Se crea una nueva pared celular que divide las dos células, ¿vale? Esto se llama fragmoplasto, pero no hace falta que lo sepáis. En el caso de las células vegetales, la citocinesis se produce porque se crea una pared celular entre los dos polos de la célula. Y en los animales se estrangula con el citoesqueleto. Y eso sería todo. Si os fijáis, aquí he dibujado una célula con 4 cromosomas. Que serían 2 del padre y 2 de la madre. Bueno, ya me estoy revelando. Nada, dejadlo. Que os quedéis con que aquí están los genes, ¿vale? Yo puedo encontrar aquí los genes, ¿vale? Y los genes de aquí son iguales a los genes de aquí, ¿sí? Los de un lado, un lado y otro es igual. Y cuando se separan, va lo mismo hacia los dos lados, ¿vale? Y esto del padre y de la madre que os va a complicar ahora, no. Eso ya en el próximo vídeo, en el próximo vídeo os lo cuento. Vale, pues esto sería todo. No es tan difícil. Tenéis que entenderlo y estudiarlo. Chao.